Bendiciones, gusto de estar una vez más aquí conectado. Recuerden este viernes 23 de septiembre, reunión, ¿verdad? De damas a las 6. Recuerda que va a ser la dirección 101 Holly Street, Perea 404. ¿Para qué? Para que lo ponga usted la dirección ahí. Vuelvo a decir, 101 Holly Street, Perea 40403. 40403, esa es la dirección. Bueno, hermano, ¿qué te parece si empezamos con una adoración? Dice así: ha pasado tantas veces por la valle de la oscuridad y te puedo decir que es difícil estar ahí. Tengo cicatrices que cuentan tantas historias que me han hecho crecer, pero ves, aún estoy aquí, más fuerte que nunca, y todo eso se debe a que he puesto mi confianza en aquel que me llamó y que su respaldo me prometió. Y nunca he estado solo. Dios nunca me ha abandonado. Y si todavía es que estoy aquí, es porque tengo sus fuerzas. No estoy solo. La victoria Él siempre me ha dado. Vencer es porque le he entregado todo. He reconocido que es Él quien tiene el poder. Hay procesos sí que vienen de Dios, pero hay tentaciones que no vienen de Dios. Hay tentaciones, querido amigo o hermano, que dice: Dios me está tentando. Dios no tienta a nadie. Si el enemigo, Él vino a matar, robar y destruir. Hay situaciones en las cuales nosotros, como dice ahí en Santiago, porque recuerden el día Santiago 1 que estuvimos el domingo, cuando estuvimos hablando acerca de la fe, y siempre dice: tengan por sumo gozo. No importa por la prueba que tú estás pasando, lo importante es que tú te mantengas en sumo gozo. Importante que tú sepas que Satanás es el que vino a matar, es el que vino a robar y es el que vino a destruir tu felicidad. Por eso dice: no le des lugar al diablo. Dice: mantente en sumo gozo. Y dice el capítulo 1, versículo 2 de Santiago: tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Hay cosas que el Señor, ¿verdad?, nos quiere probar, pero quiere probar nuestra fe. Quiere que nuestra fe no se quede sin frutos. Quiere, como dice, muéstrame la fe por tus frutos y yo te mostraré mi fe por mis frutos. La fe sin obra es muerta. Por eso es que el Señor lo único que está queriendo de tu vida es aumentar tu fe en las pruebas. Pero no la confundamos. Porque hay a veces que nosotros pensamos que, wow, ahora sí el Señor, esta prueba o esta tentación en el cual Él me metió, a veces no es Dios. Sí, querido amigo, hermano, usted que me está escuchando, no es Dios. A veces pensamos que esa prueba, esa tentación, discúlpeme, que a veces, wow, el Señor ahora sí, esta tentación es terrible. No siempre es el Señor. Dice ahí en Santiago, versículo 3, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y dice el versículo 14: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Ahora, la palabra concupiscencia, usted sabe que se dice que es la debilidad que hay en nosotros. No sé precisamente de debilidad, sino todo ansiedad de la carne. Todo que la carne desea. Eso se llama, ¿verdad?, concupiscencia. Es el placer de la carne, el complacer los deseos de la carne. Y dice: no me digas que tú eres tentado cuando es de tu propia concupiscencia, de tus propios antojos o deseos carnales que tenemos, es atraído y seducido.
Y dice, no me digas que viene una tentación. Hay a veces, hermanos, que nosotros tenemos que tomar esta palabra porque nosotros a veces pensamos que somos tentados. Dios me está tentando. Dios no puede tentar a nadie. Ni es tentación de parte de Dios tampoco. Es tu debilidad que por esa concupiscencia, por esos deseos carnales que a veces tiene la persona, no puede avanzar. Y eso no le permite. Vea usted lo que está diciendo. Es atraído. Eso es una carnada. Tu debilidad es una carnada que Satanás utiliza para poder seducirte y atraerte. Un pez para ser pescado. Para ser pescado, lo que necesita es una caña y una carnada. Esta carnada es tu debilidad que Satanás utiliza para poder atraerte y poder seducirte y poder hacer ahora sí lo que el propósito, matar, robar y destruir. Eso es lo que no terminé el día domingo. Entonces dice la palabra de Dios que es atraído y seducido. Un cristiano, cuando es atraído y seducido de esa manera, es por eso que a veces somos títeres. ¿Por qué? Porque un pez, cuando está nadando y mira la carnada, es atraído y seducido. ¿Por qué? Por el placer de comer. ¿Cuál es el placer que tú tienes que Satanás siempre te está haciendo caer? ¿Cuál es esa concupiscencia que siempre Satanás usa para atraerte y seducirte? ¿Cuál es esa concupiscencia que Satanás utiliza para siempre hacerte caer? Y es hora de que te levantes y digas, hasta aquí, basta. Es hora de que usted, querido amigo o hermano, se levante y diga, basta ya. Hay concupiscencias que no son tentaciones de parte de Dios, sino es la debilidad. Y esa debilidad aprovechada por Satanás te manipula. Y escúchame esta palabra. Entonces después la concupiscencia en que ha concebido da luz al pecado. ¿Por qué ha concebido? ¿Cómo es que concibió David cuando miraba por la ventana a esa mujer? ¿Cómo vino? Dijo, tan solo por cuando un hombre mira a una mujer para codiciarla, tú la codiciaste. ¿Qué codiciaste? Que Satanás te atrajo y te seduzco. ¿Qué codiciaste? Que Satanás te hizo caer. ¿O qué es lo que tú? ¿Qué es lo que usó Satanás? ¿Con qué fuiste seducido? Y porque eso que es concebido da luz al pecado. Dice, por cuanto la miraste y codiciaste, pecaste y adulteraste. Tan solo por mirar a una mujer para codiciarla, has adulterado en tu corazón. David, el problema, muchas personas dicen, no hay problema con esto. Muchas de las personas dicen, mira, tan solo la miré, no pasa nada, tranquilo. David hizo lo mismo, tranquilo tú. David hizo lo mismo. David hizo lo mismo. Tan solo miró y fue seducido. Y dice que por eso mismo, cuando eso pasa, cuando ya la persona lo seduce y es atraído, no puede un cristiano adulterar sin ser seducido o atraído. Porque si usted la mira, y yo estoy hablando no solamente del adulterio, estoy hablando de muchos temas en el cual tu debilidad, que el Espíritu Santo te habla a ti. Porque cada persona toma la debilidad. Yo solamente estoy poniendo un ejemplo de este varón, para que aprenda cómo es que cayó, tan solo por mirar. Y ahí yo quiero que tú entiendas que no se trata, yo no estoy hablando solamente del adulterio. Yo estoy hablando tal vez de la vanagloria, de los deseos de la carne, que son pleitos, chismes, ira, contienda, enemistades, herejía, borracheras, fiestas paganas, en el cual dice Pablo los amolesto, el que practica tales cosas no heredará el reino de los cielos.
¿Cuál es la debilidad que hay en ti? ¿Será la idolatría, hechicería? ¿Será los horóscopos? ¿Qué es? ¿Por qué has sido atraído y seducido? ¿Qué es lo que te atrajo a ti y fuiste seducido? Hay muchos puntos por el cual la persona cristiana puede ser seducido. No crea que solamente yo estoy hablando del adulterio. Yo estoy hablando de más cosas. Yo estoy hablando, como dice aquí la palabra, los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Pero está diciendo en esta manifiesta son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, de las cuales los amolesto, como les he dicho antes, no heredarán el reino de los cielos. ¿Cuál es la debilidad? En este momento yo solamente estoy hablando uno de los puntos, pero yo no sé cuál ha sido tu debilidad. Y este varón cayó tan solo por mirar. Dice que ya fue atraído y seducido. Dice, por cuanto miraste, adulteraste. Wow. ¿Por qué? Porque al tú mirar y al codiciar, eres atraído y seducido por la tentación. Y al tú ser atraído y seducido, has adulterado en tu corazón, porque ya prácticamente ya lo estás haciendo. O el cristiano, querido hermano, no cae así de repente impulso, no. Primero empieza por la codicia. Primero empieza por esta concupiscencia. Primero empieza porque es atraído y es seducido. Entonces dice la concupiscencia, cuando ha concebido, da luz al pecado. Dice, por cuanto que codiciaste, adulteraste en tu corazón. Claro, da consecuencia al pecado. Ahí es donde cae el pecado. Porque tú por tu concupiscencia fuiste atraído y seducido. Ya caíste. Fuiste atraído y seducido. Ahí ya has pecado. Y el pecado siendo consumado, ahí está. Cuando ya en tu mente empiezas a decir, wow, qué precioso sería si la tuviera. Uy, que no le haría. Ya en tu mente entra tu corazón. Dice la palabra de Dios, entonces da luz al pecado, el pecado siendo consumado ya en el corazón. Cuando ya las codicias, ya los pleitos, los chismes, las iras, la contienda, las enemistades y todo aquello que acabo de mencionar, las borracheras, las orgías, yo no sé cuál sea tu debilidad. A través de Gálatas 5 de 19 en adelante, lee tú la debilidad que hay en ti, examínate a ti mismo. Y cuando eso es acá, primero aquí, y lo empiezas a maquinar en tu mente, eres atraído y seducido, entonces ya es consumado en el corazón. Y dice la palabra de Dios que cuando entonces es consumado, da luz a la muerte. Entonces viene la muerte. Y cuidado, querido amigo, hermano, cuando la persona cae en esa muerte espiritual. Porque cuando cayó este varón o esta mujer, este varón David con aquella mujer Betsabé, esa muerte fue terrible. No solamente ya vivía en adulterio David, ya no tan solamente en eso, sino hasta llegó, hermano, no solamente caer en idolatría, en mentira. Porque llegó con mentira, quiso mentir, queriéndole poner. Fíjate cómo el pecado empieza una cosa a la otra. Te haces insensible. Cuando contristamos al Espíritu Santo, hermano, cuando pasa eso entre los cristianos, querido, es triste eso, querido hermano, cuando la persona contrista al Espíritu Santo. Hay cosas que el cristiano tiene que aprender y una de esas es importante. No contriste al Espíritu Santo. Porque cuando es contristado, entonces, hermano, así como Sansón, no vas a saber cuando el espíritu se haya ido. De repente hubo
Como dice, un de repente con el Pentecostés, un de repente así como llegó de repente, un de repente también puede ir. En el Pentecostés dice que hubo un de repente del Espíritu Santo, porque así como viene de repente el Espíritu Santo, así también el Espíritu Santo un de repente se puede ir y no te diste cuenta. Cuando ya tú despertaste como David. ¿Y qué hice yo matando a este varón? ¿Cómo empezó todo? Cuando David despertó en ese de repente y se dio cuenta todo lo que había hecho, cuando el profeta Natán le fue a decir lo que él, porque él era tan ciego, estaba tan ciego, cuando el Espíritu Santo se aparta de nosotros, querido amigo o hermano, cuando el Espíritu Santo se aparta de nosotros, wow, yo te recomiendo que escapes por tu vida. Porque va a ser un de repente que vas a despertar y vas a ver toda la maldad que has hecho. Porque no hubo nadie que te dijera. El Espíritu Santo es nuestro consolador, es nuestro amigo y Él es nuestro consejero. Si el Espíritu Santo no está, no va a haber quien te aconseje. Hasta que Dios le habló de una manera, no entendió de otra, le mandó al profeta y el profeta le tuvo que hablar con parábolas porque David estaba tan ciego. Y entonces entró ahí a ese lugar y habló con él y no entendía todavía. Ya Natán prácticamente le estaba diciendo, eres un adúltero y asesino. Y le empezó a hablar por parábolas. Y como él no entendía de una manera y de otra, y dice, pues aquella persona que hizo aquellos actos se ha asesinado. Y le dijo el profeta Natán, esa persona eres tú. Fíjate que tan ciego estaba que no se daba cuenta hasta dónde había llegado su tentación. Cuando nosotros contristamos, amigo, amiga, hermano, hermana, al Espíritu Santo, tenga usted cuidado el peligro que hay en contristar al Espíritu Santo. Sí, es un peligro. Así que cuando uno cae, cuando dice, y cuando el pecado da luz al pecado, causa muerte. Cuando David se vio envuelto entre todo ese pecado, ni se dio cuenta lo que él hizo. Él vivía como si nada. Él ya había adulterado, había mentido, había matado y él vivía como si nada. Hay personas que ya cuando contristan al Espíritu Santo y el Espíritu Santo se aparta, viven como si nada. Y a veces uno dice, pero ¿qué le pasa? Este hermano era el más ungido. Este hermano, ¿cómo lo usaba el Señor? Sí, el problema no fue eso. El problema fue contristó al Espíritu Santo, su consejero, su consolador. Por eso dice Efesios capítulo 4, no contristes al Espíritu Santo de Dios, el cual tú fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia, malicia. Antes todos sean benignos unos con otros y misericordiosos. Perdónense unos a otros, como también les perdonó a ustedes Cristo. El problema y cómo contristar el Espíritu Santo por el cual fuiste sellado, según Efesios capítulo 4, versículo 31, por esa amargura, por ese enojo, por la ira, por la gritería, por la maledicencia en tu boca, maldiciendo, diciendo palabras obscenas. Hermano, no puede de tu boca salir agua dulce y agua amarga. ¿Cómo contrista el Espíritu Santo? Con tu amargura. ¿Cómo contrista el Espíritu Santo? Con tu enojo. ¿Cómo contrista el Espíritu Santo? Con tu ira, con tu gritería. ¿Cómo contrista el Espíritu Santo? Con las maledicencias, las palabras que salen de tu boca. Hermano, la malicia, la falta de perdón. Eso es lo que causa, porque dice el versículo 32 de Efesios capítulo 4, dice de esta manera, antes bien, sean benignos unos con otros. Perdónense unos a otros. ¿Qué significa? Que tú tienes que ser benigno, misericordioso y perdonador. Y las demás cosas, como lo he dicho antes,
tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y eso es lo que contrista, querido amigo hermano, al Espíritu Santo. Por eso es que clamaba David en Salmos 51, no quite de mí tu Santo Espíritu. Sabía lo que había hecho, pero rogaba porque el Espíritu Santo no se fuera, no se apartara de él. Porque sabía qué terribles fueses y fue su vida cuando contristamos al Espíritu Santo. Espero que esta palabra haya sido de bendición en la segunda parte de lo que vimos el día domingo. Espero que sea de bendición. Recuerde, este viernes, ya sabe, a la misma hora, en el mismo canal. Miércoles, ya lo sabe usted, 6:30. Espero que sea de bendición. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Bendición.